Vamos a ver un teorema que es consecuencia inmediata del teorema de Bolzano, que es el teorema que se llama teorema de los valores intermedios o ya también conocido como teorema de Darboux. Bueno, la única hipótesis que tiene el teorema de los valores intermedios es que vamos a exigir tener una función f de x que sea continua en un intervalo cerrado a b, y la conclusión del teorema va a ser que para todo valor de k comprendido entre f de a y f de b, va a existir al menos un valor c en el intervalo abierto AB, de forma que la función f en el valor c vale k. Bueno, veamos con un gráfico esto mucho mejor. Tenemos f de a, tenemos f de b, tenemos un intervalo AB, esta es la función f. Vamos a coger un valor k comprendido entre f de a y f de b, pues lo que dice el teorema es que si hay que ir de aquí, desde f de a hasta f de b, de forma continua, porque exigen que la función sea continua, pues dice que al menos vamos a encontrar un valor c dentro del intervalo abierto AB, de forma que la función f en ese valor c valga k. Dicho con otras palabras, lo que dice ese teorema es que toda función continua en un intervalo cerrado al menos toma todos los valores comprendidos entre f de a y f de b, pues al menos una vez. Como hemos dicho, es consecuencia inmediata del teorema de Bolzano y además muy fácil de demostrar. Ya hemos utilizado antes esta técnica en un ejercicio donde queríamos demostrar que dos funciones se cortaban. Pues si consideramos la función diferencia entre la función f y la función k, la función g f de x menos k, es fácil comprobar que se verifica la hipótesis del teorema Bolzano en el intervalo AB. ¿Por qué? Porque si la función f es continua, como k es una constante, composición de funciones continuas es continua, por tanto la función g es continua. Y además, si el valor de k está comprendido entre f de a y f de b, cuando la función g la evaluemos en a y en b, pues o f de a o f de b va a ser mayor que k y el otro será menor, así que esta diferencia una vez será positiva y otra negativa, es decir, que hay cambio de signo de la función g en el intervalo AB. Pues como se verifican todas las hipótesis del teorema de Bolzano, se puede concluir que al menos existe un valor c en el intervalo abierto AB, de forma que la función g en ese c vale 0. Decir que la función g en c valga 0 es lo mismo que decir que f de c menos k valga 0, o lo que es lo mismo que f de c valga k, que es lo que queríamos demostrar en el teorema de los valores intermedios. Bueno, por igual que ocurre en el teorema de Bolzano, debe quedar claro que este teorema no proporciona el valor de c, solo demuestra que existe, ¿vale? Que existe al menos un c que cumple eso, pero no te dice cómo encontrarlo. Y por último, aunque lo hemos insistido varias veces en el enunciado del teorema en las observaciones, debemos entender que este teorema se refiere a que cada uno de esos valores intermedios se alcanza al menos una vez, ¿vale? No tiene por qué ser única, se puede alcanzar más de una vez.